Bien, en el caso anterior, refería a dos fuerzas colineales que actuaban en sentidos compartidos, en el mismo sentido, de manera que ambas colaboran y terminan generando una resultante que se obtiene numéricamente simplemente sumando los módulos de cada una de las fuerzas. Una situación similar se puede presentar si tuviésemos una situación de fuerzas también colineales, pero que en lugar de compartir el sentido, resulten de sentidos contrarios. O sea, por ejemplo, el mismo auto podríamos pensarlo como que tiene tracción delantera, como suele ocurrir, pero que el conductor, por alguna razón, se olvida el freno de mano puesto. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Vamos a tener dos fuerzas que actúan en el eje de la rueda y que van a tener direcciones compartidas, una F1 que actúa hacia acá, pero la fuerza que aplica el freno de mano sobre la rueda claramente es opuesto. Así que ahora voy a tener dos fuerzas que en lugar de ayudarse y de contribuir a una resultante mayor, en realidad están oponiéndose y están compitiendo, si quieren, ¿sí? Así que entonces tengo, igual que antes, una F1 y una F2, pero la resultante en este caso va a seguir actuando según esa dirección, pero va a ser un poco más pequeña. ¿Por qué? Porque en realidad están compitiendo las fuerzas F1 y F2, así que la resultante R ahora va a tener como módulo la diferencia entre la fuerza F1 menos la fuerza F2. O sea, todas aquellas que contribuyen en la dirección de F1 aportarán y las otras restan, de tal manera que ahora la resultante se encuentra restando los módulos, en kilogramos, newton o dinas o las unidades que correspondan al problema, pero en lugar de sumar los módulos como hicimos antes, se restan los módulos. Y así obtendríamos el módulo de la resultante. La dirección, por supuesto que es la misma que la que tienen F1 y F2, porque la fuerza el sistema de fuerzas es colineal, y lo que queda por resolver, que en el caso anterior era bastante evidente, porque las dos fuerzas actuaban con el mismo sentido, mientras que acá hay una competencia, es que la resultante tiene el sentido de la mayor. O sea, el sentido de R es el de la fuerza mayor. Eso es lo que tenemos que considerar. En este caso, yo dibujé a F1 con módulo mayor, este F1, que va de aquí hasta aquí, es mayor que esta F2. Entonces, bueno, termina ganando F1 y la resultante R está dirigida, observen el sentido que le puse, en la dirección de F1. Ahora, si hubiera sido mayor la fuerza de frenado que la fuerza de impulsión, bueno, habría ganado F2. Acá tendría que volver a escribir F2 menos F1 y no F1 menos F2. Recuerden que a la más grande siempre se le debe quitar la más chica porque esta cantidad es el módulo de R. El módulo de R, como el módulo de cualquier fuerza, tiene que ser mayor o igual que 0. No hay manera que el módulo dé negativo, porque el módulo es la intensidad o amplitud que tenga la fuerza, y eso no puede ser negativo. Una componente de una fuerza, como veremos, puede ser negativa, pero el módulo no. Por lo tanto, si hago esta diferencia y resulta que a esta fuerza le quito un valor mayor, me daría negativo y eso sería incorrecto. ¿Cómo se soluciona? Colocando primero la fuerza más grande y luego la fuerza más chica. O sea, siempre es la diferencia en términos de valor absoluto, y en todo caso tendré que resolver gráficamente, de modo un poco artesanal, si quieren, o a mano, para qué lado apunta R, considerando cuál es la mayor de todas. Eso cuando el cálculo se hace gráfico, y normalmente ese tipo de cálculo gráfico se reserva a situaciones
de baja complejidad. Cuando el problema tiene una complejidad más alta, uno prefiere utilizar métodos analíticos, que bueno, será la segunda parte de la charla de hoy. Bien, esto es lo que ocurre con fuerzas que comparten la recta de acción. Otras situaciones que se pueden presentar es el caso de fuerzas paralelas. Así que bueno, vamos a ver cómo se trata el caso de fuerzas paralelas. Esto significa que las fuerzas ya no comparten la recta de acción, pero que sí esas rectas de acción son paralelas entre sí. Entonces, por ejemplo, tengo una fuerza en esta dirección y la otra en esta otra dirección. Observen que claramente la estoy dibujando con cierta inclinación, de tal manera que se entienda que el método que vamos a resolver no aplica exclusivamente a fuerzas horizontales o verticales, sino que las fuerzas pueden estar inclinadas de cualquier manera. Entonces, para trabajar con este tipo de fuerzas, vamos a distinguir, igual que hicimos antes, dos situaciones posibles. El caso en el que sean de la misma dirección y el caso en el que sean de direcciones diferentes. Acá tengo una fuerza F1 y acá tengo una fuerza F2 que están en la misma dirección. El truco consiste en dibujarlas a partir del mismo pie de perpendicular, o sea, esta recta que une a las dos en forma perpendicular, queremos que sea el mismo origen, o sea, estén en la misma altura las dos fuerzas F1 y F2. Acá tengo F1 y acá tengo F2. Bueno, la idea es que se las dibuje en la escala que corresponde, pero a partir de considerar que se encuentren desde la misma recta original o desde el mismo punto original. ¿Cómo se va a trabajar con esto? Bueno, la forma de construir la respuesta es la siguiente. Lo primero que uno va a encontrar es que, igual que antes, la resultante tiene un módulo que es igual al módulo de F1 más el módulo de F2. Así que hasta acá no hay diferencias, es lo mismo que hicimos cuando las fuerzas eran colineales. Así que si tomo la resultante va a tener una longitud igual a la longitud de F1 más la longitud de F2, y en términos de kilogramos o newton será la suma de los kilogramos o newton que aporte F1 y lo mismo que aporte F2. Lo que queda por resolver, y este es el desafío de este método, es en qué parte del sistema actúa R. Porque como son dos fuerzas que no comparten la recta de acción, no puedo decir que R pase por la recta 1 ni por la recta 2. Uno sospecha que va a pasar por algún punto intermedio, porque, bueno, cada una de ellas tiene su acción, su efecto, pero no queda claro si es exactamente en el punto medio o estará más cerca de una o de la otra. Es fácil imaginar que si las dos fuerzas fueran exactamente iguales, por simple simetría uno colocaría la resultante en el medio. Pero en este caso no son iguales, así que uno sospecha que está ligeramente corrida del medio y probablemente más cerca de la mayor. Pero esto hay que determinarlo de forma precisa. Y el método lo que permite es hacer eso. ¿Cómo se hace? Primero vamos a dibujar las dos fuerzas F1 y F2 a partir del mismo pie de perpendicular. O sea, quiero que esto esté a 90 grados y que el origen de las dos fuerzas esté sobre esta misma recta perpendicular. Luego vamos a copiar cada fuerza en la recta de la otra. ¿Qué significa? Voy a proyectar este punto acá, en forma perpendicular. Y voy a proyectar este otro punto acá, también en forma perpendicular. Estas son rectas auxiliares, con lo cual la pueden trazar en trazo fino, o la pueden trazar en línea de trazos, o cualquier elemento que indique que ese dibujo hay que hacerlo, pero no es protagónico en la construcción. Acá lo que físicamente existe es son las fuerzas F1 y F2. Una vez que tienen esas proyecciones, lo que se hace es unir el principio de una fuerza con el final de su proyección. Esta recta, y acá lo mismo, el principio de F2
con el final de su proyección, que está acá, al final de su punto. Estos se cruzan en un punto, que es este que está acá, y en ese punto es donde pasa la resultante, y esa resultante será, por supuesto, paralela a las fuerzas que estuvimos dibujando, será paralela, esto será R, su módulo será la suma del módulo de F1 más el módulo de F2, y estará dirigida según, bueno, la dirección compartida por ambos. Así que así es como se construye. Si exactamente nace la resultante aquí, o se dibuja un poquito más atrás o un poquito más adelante, bueno, no tiene importancia porque todas las fuerzas pueden desplazarse a lo largo de su recta de acción sin que cambie el efecto neto que tiene sobre ese cuerpo. Doy un ejemplo sencillo. Supongamos que bueno, estamos empujando un escritorio. Queremos mover un escritorio. Para el caso es igual que tomemos una fuerza F que empujando o amarrándolo en el punto medio y tirando para el mismo lado. La fuerza se puede trasladar a lo largo de una recta de acción y el efecto que tiene sobre el objeto es el mismo. Por lo tanto, tengo libertad para dibujar R naciendo exactamente en el punto de cruce o un poquito más acá o un poquito más allá. Mientras respete la misma recta de acción, tenga la longitud apropiada, es decir, el módulo sea la suma de los otros dos módulos y esté con el sentido correcto, el valor y la resultante y la respuesta que estoy dando a la construcción de esta resultante es correcta. Así que acá estaríamos hablando de un caso de fuerzas paralelas de igual sentido, en realidad es esa condición, tienen igual sentido. La situación que queda por discutir sería aquel caso en el que fueran de sentidos contrarios. Acá ponemos entonces igual sentido. Si quiero tratar el problema de sentidos opuestos, bueno, la resultante en este caso se va a construir de modo similar a lo que hicimos acá. Vamos a trabajar con las dos rectas paralelas que representen la recta de acción de esas fuerzas. Las fuerzas ahora se van a dibujar en sentidos contrarios. Así que voy a tener una fuerza de F1 acá. Y la fuerza de F2 también va a estar desde el mismo pie de perpendicular como antes. Pero como las fuerzas son contrarias en dirección, ahora apuntan de esta manera. Así que entonces tengo una F1 y una F2 que están en forma paralela, pero de sentidos contrarios. Así que tendríamos que escribir acá F1 y acá F2. Igual que antes, el módulo de la resultante va a ser la diferencia ahora entre el módulo de F1 y el módulo de F2, entendiendo que primero voy a escribir la más grande, porque la diferencia me tiene que dar positiva. Estoy hablando de un módulo, el módulo no puede ser negativo, así que primero voy a escribir el módulo de la mayor y luego el módulo de la menor. En este caso le llamé F1 a la más grande y F2 a la más chica, pero si en un problema concreto hubieran nombrado al revés las fuerzas y esta hubiera sido F1 y esta hubiera sido F2, bueno, en la formulita hubieran escrito F2 menos F1 y no F1 menos F2. O sea, siempre es la mayor menos la menor. El modo de construir la solución es muy similar a lo que estábamos haciendo en el problema anterior.
vamos a proyectar cada una en la recta de la otra, o sea, vamos a hacer copias de cada una de las fuerzas en la recta de la otra, trazando perpendiculares, como hacemos acá. Y luego vamos a hacer lo mismo que hicimos antes conceptualmente. Repito que hicimos acá. Cada fuerza F1 se copió sobre la recta de F2, F2 se copió sobre la recta de F1. Acá hice lo mismo. F1 se copió sobre la recta 2, F2 se copió sobre la recta 1. Paso siguiente, el origen de una fuerza se unió con el final de su copia. En este caso, el origen de la fuerza está acá y la copia está acá, así que debería ser algo así. Y lo mismo haría acá, el origen de esta fuerza está acá y la copia está acá. Y debería buscar, como hicimos en el caso anterior, en dónde se cruzan esas dos fuerzas. Uno mira este dibujo y ve que no se cruzan, pero en realidad no se cruzan dentro de las dos fuerzas. Si uno imagina la proyección de estas fuerzas fuera de las paralelas, ahora lo voy a hacer, claramente sí existe una intersección. En este caso voy a respetar esa misma inclinación, pero la voy a extender, y lo mismo voy a hacer con la otra resultante, con la otra paralela, que es esta que está acá. Siempre que pase por el final de la otra, ahí encuentro el punto de intersección, que es este que está aquí. Ahí voy a dibujar la resultante. ¿Quién es de las dos mayor? F1 es mayor, así que la resultante tendrá la dirección de F1. El sentido de F1, la dirección es obviamente paralela a las anteriores, y la situación especial es que efectivamente R tiene un módulo que obedece a esta regla, o sea, es la diferencia entre esta fuerza y esta fuerza, de modo que es más chica que F1 y más chica que F2, o sea, obedece a la diferencia. Si sumo dos fuerzas paralelas, voy a tener la resultante entre estas dos fuerzas más cerca de la mayor, y su módulo será la suma de los dos módulos. Si sumo o encuentro la resultante de fuerzas que tienen sentidos contrarios, la resultante será la diferencia entre los dos módulos, colocando siempre primero la más grande. La dirección será paralela a las dos que ya tengo aquí. El sentido es el de la mayor, pero en este caso se encuentra en la parte externa de las rectas paralelas y otra vez más cerca de la mayor. Así que estas son características propias de los métodos gráficos para determinar la resultante de un sistema de fuerzas paralelas. El último caso que vamos a discutir en términos gráficos es el caso en el que las fuerzas no comparten dirección, solo comparten punto de aplicación. Así que vamos a trabajar en este caso con lo que llamamos un sistema concurrente de fuerzas. Sistema concurrente de fuerzas. Esto significa que las fuerzas se aplican a un mismo punto. O sea, el punto de aplicación es lo único compartido o común. Entonces, en este caso, hay dos métodos para resolverlo. En realidad son equivalentes esos métodos, pero bueno, los voy a mencionar porque efectivamente existen y se mencionan en muchos libros como dos métodos distintos, aunque en realidad es el mismo método dibujado de otra forma. Entonces vamos a trabajar con fuerzas. Pongamos que tengo acá una fuerza F1, tengo acá una fuerza F2, pero que está en el mismo punto de aplicación que el anterior, y por último, por aquí, una fuerza F3 que también comparte punto de aplicación. O sea, los sistemas de fuerzas concurrentes
tienen esta característica. Observen que F1, F2 y F3 no son paralelas ni son colineales. Acá tengo una F1. Esta sería F1. Esta sería F2. Por supuesto que habrá que dibujarla en escala, con bueno, una forma correcta de representar los valores de las amplitudes de estas fuerzas, es decir, la escala me va a decidir, en función del dato del módulo de F1 y de la escala que usé, cuánto debe medir de largo cada flecha, cada vector que dibujé, pero en una escala apropiada dibujaré este esquema, y entonces voy a dibujar qué pasa con F1 y F2 y sus resultantes. ¿Cómo se encuentra la resultante de un sistema de 3 o más fuerzas? Bueno, estamos inspirándonos más o menos en lo mismo que hacemos cuando sumamos números. No son números, son vectores y el carácter direccional va a ser muy importante, pero tiene algo en común, es una operación binaria. Voy a hacer acá un pequeño comentario matemático, si quieren, es muy elemental. Si ustedes suman 3 números, cualquiera, en ningún caso suman los 3 todos juntos, simplemente hacen una suma parcial de estos dos y a ese resultado, que nunca anotan, se lo acuerdan, le suman el tercero para obtener el resultado final. Así que en ningún momento operan con los 3 todos juntos, sino que hacen 2 primeros, hacen una acumulación de un resultado parcial y finalmente agregan el tercero. Y si hubiera un cuarto, quinto, sexto valor, bueno, continúan con la cadena, pero en ningún momento suman de a 3, 4 o 5 todos juntos, simplemente van sumando de a 2. Un resultado es el acumulado parcial de lo ejecutado hasta ese momento, más el que se agrega, y así hasta llegar al final de la lista. Así que lo mismo vamos a hacer cuando calculemos resultantes, o sea, sumas, matemáticamente es la suma de vectores, físicamente a esto le llamamos la resultante de un sistema de fuerzas, por supuesto que representan conceptualmente cosas similares, y voy a trabajar encontrando la resultante entre estas 3, o sea, voy a buscar qué fuerza R sería capaz de reemplazar a estas 3 para que el cuerpo no note la diferencia, es decir, yo puedo sacar las 3 fuerzas, coloco R en su lugar, y para el cuerpo se va a deformar o se va a desplazar de la misma manera. Esa es la búsqueda que tiene R. Existen 2 métodos, vamos a discutir primero el método del paralelogramo. Que justamente lo que se va a formar es un paralelogramo y a partir de esa figura es como uno va a encontrar la resultante. ¿Qué se hace entonces en este caso? Primero voy a sumar o voy a encontrar la resultante entre F1 y F2, que por supuesto no es la de todo el sistema, sino solamente F1 y F2. Como en esta cuenta solamente sumé primero 3 y 2, y obtuve un 5, que es un resultado parcial, no es el resultado final de la cuenta. Entonces, lo que hago es trazar rectas auxiliares en el final de cada uno de los vectores, al final de cada una de esas fuerzas, paralelas a la otra, paralela a la otra. Entonces, acá voy a trazar una recta paralela, no importa su longitud, la voy a dibujar exageradamente más larga, porque en verdad no interesa la longitud, y me voy a quedar con esa recta auxiliar. En donde termina F2, hago lo mismo, pero paralela a F1. Esta construcción paralela hay que hacerla con regla y escuadra, lo más preciso que se pueda, porque entendamos que el método que vamos a usar es enteramente gráfico, con lo cual cualquier error de dibujo, cualquier falta de atención en el paralelismo, en la medida de las longitudes, en el establecimiento de los ángulos, bueno, va a atentar contra la calidad del resultado. Está muy claro eso, porque no vamos a hacer una verificación numérica, solamente vamos a hacer una construcción geométrica. Una vez que hicimos esa construcción, la resultante entre F1 y F2 va a nacer en el punto común que está acá, y se va a dirigir hacia el punto de cruce de esas dos auxiliares. Ahí tengo una resultante que no es la resultante de todo el sistema, sino la que involucra solamente a la fuerza 1 y la fuerza 2. Así que a esta le suelo llamar R12. Tendrá una cierta longitud, que multiplicada por la escala me dirá cuántos kilogramos o newtons representa en la realidad, y una dirección que no coincide ni con F1 ni con F2, sino que precisamente es la diagonal de esta figura geométrica que es un paralelogramo, de ahí el nombre del método.
Finalmente, permítanme modificar un poquito el dato para que quede un poco más amigable esta situación, pero en realidad en la práctica seguiría sirviendo. Voy a sumar quién sería F3. Entonces, para sumar F3, y acá suele estar la confusión mayor, tengo que seguir esta lógica. ¿Qué hicimos acá? Obtuvimos un resultado parcial y al resultado parcial le agregamos el que falta. Acá también tenemos un resultado parcial y a este resultado parcial, es decir, a esta resultante parcial, es quien le tengo que agregar F3. No a F1 y a F2, como acá no le sumarían el 4 al 2 o al 3, sino al 5 que representa este resultado acumulado entre el 2 y el 3. Acá R12 representa el efecto acumulado de F1 más F2. Así que voy a tener que dibujar acá, otra vez, auxiliares, que son paralelas a R12, que pasa por donde termina F3. O sea, acá trazo una paralela, así, que es paralela a esta resultante parcial, y por aquí trazo una paralela, así, aproximadamente por ahí. Esto lo estoy haciendo muy a ojo, pero habría que hacerlo con elementos de trazado para que se haga de forma prolija y confiable, pero esta recta que estoy dibujando acá debe ser paralela al vector F3, y otra vez encuentro un nuevo cruce. En donde se cruzan esos dos, estaríamos obteniendo la resultante entre ¿quiénes? Entre R12, que ya es un resultado parcial entre F1 y F2, y F3. Por lo tanto, ahora, el origen común unido con el, con el último cruce que encontramos acá, es precisamente este que está acá, es precisamente ya la resultante R de todo el sistema. Ahora, ¿cómo encontrar el módulo de R? El módulo de R ya no lo puedo obtener como suma del módulo de F1 más el módulo de F2 más el módulo de F3, porque el carácter direccional que tiene cada fuerza, entendiendo que es un vector y que esa dirección es importante, no es compartido. Así que, así como R no tiene dirección coincidente con ninguna de las tres fuerzas, su longitud tampoco será la suma de las longitudes de las dos o tres flechas. Observen que ya en el primer caso, R12 tiene un largo, y por lo tanto un módulo, cuando lo multiplique por la escala, que es menor que el largo de F1 más el largo de F2, que también es este segmento, tengan en cuenta que esto es un paralelogramo. Así que cuando se forme este triángulo, esta diagonal es más chica que la suma directa de F1 más F2. Y lo mismo va a pasar cuando encuentre R y busque su módulo a partir de, bueno, sumar el largo de esta flecha con esta. No, no se hace así. La forma correcta es hacer esta construcción, medir la longitud de R y multiplicarla por la escala. Así que esto será igual a la escala de fuerza multiplicada por la longitud de R. Este es el modo de encontrar el valor numérico, si quieren, el valor del módulo de R, haciendo esta construcción. No puedo sumar, lo voy a agregar acá, módulo de R, ¿está bien? No es igual, lo escribo categóricamente, a la sumatoria de los módulos de cada FI. No es igual. Cuidado con esta igualdad. Solamente puedo hacer uso de la suma de los módulos cuando las fuerzas actúan todas en la misma dirección y todas en el mismo sentido. Entonces sí, el problema de control R se reduce a un problema netamente numérico, aritmético. Sumo los valores numéricos de las fuerzas y me encuentro el valor de la resultante. Cuando las fuerzas no comparten dirección o no comparten sentido, no puedo sumar directamente los módulos. Como no podían sumar cuando hacían suma de vectores en análisis o en álgebra, no podían encontrar el módulo de la resultante o el módulo de la suma, simplemente
sumando los módulos de esos vectores. Había que hacer algún tipo de construcción geométrica, muy similar a esta que estoy mostrando aquí, o analítica, descomponiendo y usando coordenadas, como lo vamos a ver bueno, luego del cierre de esta primera etapa. El otro método que vamos a ver, que es muy similar a este que está acá, voy a hacer algún borrado parcial. Con el mismo sistema de fuerzas, pero construido diferente. Se llama método de la poligonal. Esta fórmula sigue valiendo exactamente igual. Es un poco más simple de construir, pero en el fondo estamos haciendo lo mismo. Y la idea es, en lugar de agregar aquí las fuerzas, lo que se hace es construir un sistema de fuerzas que son copias de las fuerzas que tenemos acá, una a continuación de la otra. O sea, acá voy a dibujar F1, del mismo largo, con la misma orientación, en el mismo sentido. Después de eso dibujo F2, haciendo copias muy fieles de cada una. Y finalmente, a partir de esa, dibujo F3. Y armo un polígono de fuerzas que van a estar encadenados, siguiendo el mismo orden que el sistema original, con copias fieles. Esta F1 es igual a esta F1. Acá tengo una F1 del mismo módulo, misma dirección, mismo sentido. Estos matemáticamente se llaman vectores equipolentes, o sea, tienen todo igual excepto el punto de aplicación. El punto de aplicación acá está en este centro del objeto y acá está ubicado en cualquier otra parte de la hoja, pero por lo demás tienen la misma longitud, la misma recta de acción y el mismo sentido, eso es compartido. Después hago una copia de F2, donde termina F1, y finalmente una copia de F3, a donde termina F2. Uno el principio con el final, que el principio de la poligonal empezó acá, y el final de la poligonal está acá, y obtengo de esta manera R. Esto sería R. Por supuesto que ambos métodos ofrecen la misma respuesta. Este valor de R es el mismo que hubiéramos tenido antes, por lo tanto, multiplicada esa longitud de R por la escala, que es la misma en los dos problemas, o sea, en los dos métodos uso la misma escala. Si la cambié, usaré la escala del problema que estoy resolviendo. O sea, tengo libertad para cambiar la escala. Por supuesto, la longitud va a modificarse, pero me va a permitir calcular de todos modos el módulo de R. Más allá de que la construcción detallada es diferente, acá habían quedado dos paralelogramos y acá habían quedado una especie de encadenamiento de vectores, o sea, un polígono de vectores. De todas maneras, el principio y el final de esa construcción ofrece el mismo vector definitivo, el mismo vector resultante, con lo cual no hay que preocuparse por si uno da mejor resultado que el otro. Los dos ofrecen la misma respuesta, ambos son igualmente confiables. Por supuesto que esa confianza va a depender fuertemente de la calidad de dibujo que hagan, que también midan los ángulos, que también midan las longitudes, cuánto de bien respeten las paralelas o los paralelismos entre las fuerzas copiadas, como hicimos en este método, o la construcción de los paralelos, como hicimos en el método anterior. Bueno, todo eso va a hacer que el dibujo sea confiable y la respuesta que obtienen al final, por el hecho de multiplicar la escala del problema, la escala con la cual dibujaron el problema, por la longitud final con lo que les queda R, o sea, este largo que va desde el origen hasta el final,
esta longitud la van a medir en centímetros. Esa es lo que van a colocar en este dato que está acá, multiplicado por la escala que usaron al principio para hacer todo el dibujo. Bien, esta longitud es fuertemente dependiente de la calidad de dibujo que hagan. Si el dibujo es bueno y respetan la construcción, el paralelismo, los ángulos, todo eso está bien construido, bien dibujado, bueno, esta longitud será real, en la multiplicación por la escala ofrecerá un resultado de resultante real y confiable. Hasta inclusive un 1% de precisión se puede pedir para alguien que dibuje bien. No más que eso, si uno tiene precisiones mayores necesita pasar a un método analítico, pero en la mayoría de las aplicaciones, tecnológicas especialmente, contar con un resultado numérico con un 1% de precisión o con un error del orden del 1% es suficientemente satisfactorio. Bien, hasta acá lo que necesitamos saber en cuanto a métodos de cálculo gráfico. Hay un sistema de fuerzas más genérico que este todavía, que es el sistema de fuerzas no concurrentes. Lo voy a presentar solamente, pero no lo voy a resolver gráficamente. Hay métodos gráficos para resolverlo, si alguien tiene la curiosidad en algún encuentro lo podemos hacer, pero no lo voy a proponer acá porque demanda un poco más de tiempo hacerlo y la mayoría de las veces no se aplica, pero sí quiero que quede claro que existe como un sistema de fuerzas en la cual sobre el cuerpo actúan algunas fuerzas que no comparten el punto de aplicación. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de fuerzas no concurrentes. Tengo una fuerza F1, una fuerza F2, una fuerza F3, y no puedo encontrar en un sistema como este un punto común, más allá de que pueda proyectarlas, prolongarlas, trasladarlas a lo largo de su recta de acción, no logro encontrar un caso en el cual las fuerzas tengan o se puedan montar o dibujar a partir de un único punto. Entonces, en este caso, F1, F2 y F3 actúan sobre el cuerpo. Vamos a suponer que esta se llama F2, es lo mismo la forma de nombrarlas, pero claramente este sistema no tiene un punto común, así que a esto le vamos a llamar sistema de fuerzas no concurrentes. En algunos casos se suele usar las siglas, ¿no? Como algo así como fuerzas no concurrentes, y uno lo escribe de esta manera, y bueno, en forma simbólica se le da una categoría al sistema, como diciendo, bueno, miren, esto es un sistema de fuerzas no concurrentes. ¿Se puede encontrar la resultante? Sí, se puede encontrar la resultante. ¿Se puede hacer en forma gráfica? También se puede hacer en forma gráfica, pero bueno, nosotros no lo vamos a abordar de forma gráfica, lo vamos a abordar por completo en forma analítica. Por supuesto, es el caso del sistema de fuerzas más complejo que podemos resolver, y a esto que hemos discutido todavía faltaría discutir una situación más, y es que todos los problemas que discutimos eran en 2 dimensiones, trabajamos exclusivamente en el plano, y muchas aplicaciones, los problemas de fuerzas aparecen en 3 dimensiones, son problemas espaciales y no en el plano, y cuando pasemos al campo analítico lo vamos a discutir por completo, con 3 dimensiones posibles, para que justamente no nos falte ningún elemento de discusión a la hora de abordar un problema de envergadura mucho más compleja y más realista.